Estoy viendo a Manuel Hernández de Vilches Abogados, que luego vamos a hablar de las herencias. Hoy me encanta Porque esta semana, a ver, líos de herencias con los famosos, que sepamos, no ha habido. Pero ha habido una noticia, esta que estáis viendo ahora en la pantalla, que nos ha llamado mucho la atención, y es que un hombre denuncia en Málaga a sus dos hermanas por haber asesinado a su padre. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Evidentemente esta denuncia tiene un objetivo, un fin, que es quedarse con la herencia. ¿Podría ser? Sí, claro, efectivamente. Es decir, cuando sucede un hecho en el que uno de los herederos causa el fallecimiento o atenta contra la vida, incluso, no solamente tiene que asesinar a alguien, sino atentar contra la vida de otra persona, sería un acto indigne, que llama nuestro Código Civil, y sería indigno para suceder y no tendría herencia, de manera que se quedaría sin herencia. O sea, y pasaría esa parte de herencia al resto de herederos que no hubieran cometido la fechoría. Eso es, justo. Bueno, me asaltan un montón de dudas. Porque Vamos quiero a saber resolverla. no solamente cuándo sucede esto, sino si el caso inverso también puede suceder. Sí. Es decir, si el hijo, por ejemplo, atenta contra el padre y fallece... Ay, no te lo voy a preguntar luego, me lo voy a preparar bien. Venga, vamos a prepararlo bien. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con las herencias, los herederos y los desheredados. Eso es. Gracias, Manuel. Nada. Un hombre en Málaga que ha denunciado a sus dos hermanas por presuntamente matar a su padre con altas dosis de ansiolíticos. Y todo pues para poder quedarse con la herencia. El padre murió por un fallo orgánico tras una intoxicación de medicamentos y según el demandante, las propias hermanas le reconocieron que le administraban pastillas sin su conocimiento y que lo dejaron solo una mañana entera para que no pudiera pedir auxilio. Bueno, pues es una noticia evidentemente muy truculenta, pero que nos ha asaltado de dudas sobre las herencias, los herederos y los desheredados, dudas que vamos a intentar resolver con nuestro abogado de cabecera, con Manuel Hernández de Vilches Abogados. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. A ver, la pregunta que antes yo creo que no se me ha entendido bien, porque nos has dejado claro que si esto es así y se demuestra que las hermanas querían matar al padre, quedan automáticamente desheredadas, ¿no? Eso es. Es decir, lo que exige nuestra legislación es que haya una sentencia firme de condena, o bien de atentar contra la vida, o bien de haberle provocado la vida. Lo que pasa es que a veces sucede cuestiones que, y ha sucedido tristemente, en el que, por ejemplo, hay una violencia de género y luego después el marido se suicida. Como se ha suicidado después de atentar el fallecimiento a su mujer, heredaría, porque tiene derechos hereditarios. Y el problema es que esa persona que se ha provocado su muerte no puede haber una sentencia condenatoria penal contra él, porque el fallecimiento extingue el procedimiento. La pena. Efectivamente, claro. Con lo cual no podemos. Claro. Bueno, y todo eso sí es verdad que al final el juzgado sí que puede reconducirlo, y si ha habido un acto de indignidad flagrante como es este, pues también se le deshereda. Y, por ejemplo, si estas dos hermanas tuvieran hijos, que lo desconozco, ¿sí? ¿La herencia, la parte de herencia que les correspondería a ellas, pasarían a los hijos? No. ¿O los hijos ya quedan exentos de herencia? No. Porque me parece un poco injusto. Claro. Es decir, mira, en el Código Civil y nuestra legislación es sentido común, puro sentido común. Entonces, al final, no tendría sentido común, no tendría lógica que si mi madre, que ha provocado la muerte a mi abuelo, se queda sin herencia, venga a cobrarla yo, porque al final, hombre, me da igual, si no la cobro yo la va a cobrar mi hijo, con lo cual, oye, voy a ver si le mato. Pues a mí no me parece bien, porque de alguna manera haces a los hijos responsables de los actos de los padres. Lo que pasa es pero que... si resulta que el padre lo ha hecho con esa intención. Sí, pero lo tienes que probar, claro, es que Claro, ese es el tema. pero- O sea, me parece que es interesante la duda. Es interesante, pero es un punto muy evidente, y es el siguiente, es decir, si yo soy indigno para suceder, no soy heredero. Si no tengo la condición de heredero, no puedo... pueden heredar mis hijos. Efectivamente, no me pueden ni representar. Sí, sí, no, La no, lógica claro. tiene sentido. Eso es, pero aparte de eso, es que si yo me arriesgo a matar a mi padre perdiendo el 100% de la herencia, no es lo mismo decir, bueno, si me pillan, ya heredarán mis hijos. ¿Me explico? Yo tengo una duda respecto a lo que estás... cuando hablas de que tiene que haber una sentencia firme. Sí. Es decir, por ejemplo, puede haber una denuncia, imagínate este caso o cualquier otro, en el que puede haber recursos durante bastante tiempo. Durante todo ese tiempo se interrumpe la herencia, digamos, o tú la puedes disfrutar hasta que no haya esa sentencia firme. Porque puede darse el caso que tú te gastes las cosas, porque ya son tuyas, y después producirse esa sentencia firme. Efectivamente.
Normalmente lo que se produce es lo que se llama una prejudicialidad penal. Es decir, que el procedimiento civil de división de herencia, incluso la propia herencia, queda suspendida durante el tiempo en el que haya sentencia firme. De manera que no podría llevarse a cabo la herencia hasta que dure no solamente la sentencia en primera instancia, sino también en segunda o últimas instancias. Años. A ver, este caso es verdad que es un tanto insólito, me imagino que es poco común. Sí. Pero, Afortunadamente. Afortunadamente, Sí, claro. Pero, por ejemplo, en los casos en los que un hijo no se ocupa de los padres, los ha desatendido y los padres deciden no donar lo que le corresponde a la herencia, ¿pueden hacerlo? Sí, o sea, es decir, las causas de indignidad no solamente es atentar contra la vida, hay otras. Es decir, hay bastantes. De hecho, hay una muy curiosa que es cuando uno de los herederos, que es mayor de edad, no avise de una muerte violenta durante el primer mes del fallecimiento. Y dices, bueno, esto puede suceder, pues ha sucedido. O agresiones sexuales también, pero no solamente agresiones sexuales del causante al causante, sino también incluso a sus análogos, como pueden ser a sus hijos o a sus ascendientes. Es decir, hay diversas causas de indignidad que además son prácticamente o básicamente las mismas que la desheredación. La indignidad para suceder es distinto a la desheredación, no tiene nada que ver, pero al final confluyen en las mismas causas. ¿Y la desheredación? O sea, ¿tú puedes desheredar al 100% a alguien? Sí. Pero, Pero tiene que maltratarte o Claro, pegarte alegando o que, hacer una ¿qué tendrías serie que alegar para poder desheredar? Es decir, mantenerlo. las causas de desheredación en nuestra legislación son un número clausus que llamamos nosotros, que están recogidas y son las que son. No nos las podemos inventar. No vale decir, no, es que no me caía bien. No, son básicamente haber atentado contra la vida, maltrato de obra o palabra, las injurias graves, negar alimentos, por ejemplo. Y hay una muy novedosa que desde el 2018, con una sentencia del Tribunal Supremo que se ha incorporado, que es el maltrato psicológico. Y es aquí donde están viniendo todo el encaje de bolillos, donde la mayoría de los testamentos se está desheredando por esa vía, por el maltrato psicológico. Claro, pero me imagino que el maltrato psicológico no será fácil de constatar, ¿no? De demostrar. Claro. Sí y no. Es decir, evidentemente, si uno quiere desheredar diciendo mi hijo me ha maltratado psicológicamente, esto pasó mucho a través después de la pandemia y demás, que fue una de las causas que fue novedosa y se conoció después de la pandemia, y hubo multitud de testamentos y ahora mismo estamos haciendo muchísimos testamentos por esa vía. Pues si tú vas al notario y dices eso y no guardas nada para poder acreditarlo, es muy complicado luego en un procedimiento judicial en el que se impugne el testamento que los herederos puedan acreditar que el desheredado maltrataba psicológicamente al causante. Porque la carga probatoria es de los herederos. Es decir, yo el desheredado, al que me han quitado la herencia, yo no tengo que acreditar nada. Claro. Yo voy al juzgado y digo, esa desheredación no vale. No. Y quien tiene la carga probatoria, quien tiene Que demostrar. el marrón de demostrar que efectivamente a mi padre le maltrataban psicológicamente, son los herederos. ¿Cómo hago esto? Nosotros cuando hacemos testamentos de este tipo, lo que solicitamos es 3 cosas. Puedes empezar por la primera y terminar por la última, o hacer la primera y la segunda. La primera, que en el testamento aclares los motivos. No vale decir, no, es que mi hijo me desheredaba, me maltrataba psicológicamente. No, tienes que explicar un poquito. Poner ¿Por qué? los ejemplos. Pues he tenido un cáncer grave, no ha venido a verme, etcétera, etcétera. Y eso para mí ha sufrido un empeoramiento incluso en mi enfermedad. Perfecto. 2, que redactes una carta manuscrita y que nombres un albacea. El albacea en el testamento es quien tiene la obligación de cumplir los deseos testamentarios del causante. Y que en esa carta manuscrita expliques detalladamente el por qué entiendes que te han desheredado y que te han violentado de esta manera. Y la tercera, que ya es la cuadratura del círculo, es hacer un informe psicosocial en el que un psicólogo y un asistente social hagan un informe que luego además defiendan en el juicio de los motivos, las causas y los hechos por los que te han... Desheredar. Llevar a tu padre Sí. en contra de su voluntad Sí. a una residencia Sí. es maltrato psicológico. ¿Se puede considerar maltrato psicológico? Puede ser maltrato, puede ser un maltrato psicológico. Si tú sabes y se puede acreditar que ha habido un empeoramiento físico derivado de un empeoramiento psicológico, es decir, a veces todos sabemos, pero claro, necesitas informes médicos que te acompañen, ¿vale? Pero si lo consigues, esos informes médicos, que a veces ese
ese deterioro cognitivo por ese maltrato psicológico ha conllevado un deterioro físico que es muy, a veces, pues ahí puedes tener una causa de sedación. Pero lo que es es novedoso también, es un tipo delictivo nuevo que se llama dolo testamentario. El dolo testamentario es que yo acompaño... Vaya cara que acabas de poner. No, es que estoy... Vale. Que es mucha no es fácil asimilar todo lo que estás contando. Lo siento. No, es que, a ver, claro, es mucha información y hay que colocar bien las piezas en su sitio. Dolo testamentario. Dolo testamentario. En eso estábamos. Bueno, el dolo testamentario es intentar que tu padre o tu madre cambien el testamento, que es muy habitual. Claro, mira, por ahí te iba a preguntar. Y muy complicado de acreditar. Imagínate el caso que hemos puesto al inicio. Este hermano acusa a las dos hermanas de querer matar al padre, ¿vale? Pero no hay que llegar tan lejos. Este hermano habla con los padres y los manipula de tal manera que la parte de herencia de libre disposición se la apropia. Eso es muy habitual, ¿eh? Esto es muy habitual. Es decir, Es muy habitual. mira tu hermana que mala es, mira. Claro. Y al final Y conseguir al final que los padres, Y sobre el tercio todo de mejora cuando- te lo dan a Sí, ti. o sea, sobre Están todo un cuando... poquito mal con algo de Claro. Alzheimer o así, Sí. ahí hace lo No, al que final, quiere. y esto yo creo que nos va a suceder a todos, es decir, cuando vas cumpliendo años te vuelves una persona más vulnerable. Y al final la vulnerabilidad hace que no atiendas a veces a razones que son muy evidentes y atiendas a la persona que está a tu lado y que te dice día a día lo que a lo mejor quieres oír para hacer algo. Entonces, es muy habitual que haya, previo al fallecimiento, cambios de testamento muy bruscos. Muy bruscos. Y eso es sospechoso. Y eso es sospechoso. Esa sería la vosotros? forma de demostrarlo, por ejemplo. El hecho de que ha cambiado. Eso no, es. porque uno tiene libertad para testar. claro, puede Entonces, yo pasar. puedo Claro, hacerlo. pero si ¿Cómo es se podría- sospechoso... Ya, ¿Cómo pero se podría demostrar en ese caso? digo que es muy habitual, pero es muy difícil de acreditar. Es decir, es muy complicado acreditar esta situación, salvo, como decía Carmen, que tengas unos informes que ya te determinen que has tenido un grado de Alzheimer, un grado de imposibilidad de capacidad cognitiva por cualquier medio. Y entonces ahí sí que ya puedes acreditarlo. Pero en otros casos, por ejemplo, hemos tenido, y aquí en el derecho común no es tanto problema, pero por ejemplo en derecho foral, como en Aragón, tenemos un caso ahora que es que previamente casi al fallecer cambió el testamento de una manera repentina y nuestros clientes se han quedado absolutamente sin nada de tal. Entonces, a partir de ahí, Previamente, ¿con qué tiempo te refieres de antelación? meses Con de que esté fallecer. vivo, ¿no? Sí, En sí, Aragón puede. también tengo una se pregunta, puede sí. cambiar y Sí, sí, dejar sí. a quien quieras. Si es igual de difícil desheredar en otras legislaciones distintas a la española. O sea, ¿en otros países es un régimen parecido o es más fácil desheredar? Es que en otras legislaciones yo creo que es más justo, en el sentido de que no hay esta obligación de dejar algo a los hijos 100%. Es que esto a mí no me parece que Entonces, tenga oye, por qué ser así. Claro, yo te iba a Efectivamente. Y de hecho hay una corriente doctrinal muy, muy importante que va a favor, está remando a favor de quitar la legítima y que haya casi una libertad para testar. Claro, yo te iba a preguntar que tú como experto, ¿cómo consideras que está hecha la ley de herencia en nuestro país? Es decir, ¿qué echas en falta? ¿Qué es lo que más quebraderos de cabeza os da? ¿Y qué mejorarías tú de la ley? Bueno, Manuel. yo considero que la ley está bien hecha, porque además es un código civil que bien arrastra el derecho romano, es una ley que está muy bien hecha, salvo porque tiene un punto que a mí desde luego, pero por vía práctica personal de 21 años de ejercicio, y es que si yo voy a recibir algo de herencia, haga lo que haga, sea buen hijo, sea mal hijo, me ocupe de mi padre, no le ocupe, le llame, no le llame, pues al final siempre tengo la opción de desentenderme por completo. Por contra, si lo que cambio es que tengo libertad para testar, oye, gánatelo y sé buen hijo. Claro. Entonces, eso evitaría muchos pleitos. Pero en Porque- Estados Unidos tú puedes dejarle a Claro, quien eso es lo que quieras. pasa en Estados Unidos. En el Reino Unido, en Inglaterra también. Eso es. Hay Claro. muchos, y De- en déjame- Navarra también. Aquí es más garantista. ¿no? Déjame, Manuel, ser un poquito peliculero. Cuéntame. ¿Esto de escribir algo en un papel en el lecho de muerte vale de algo o esto es o solo pasa en las Lo películas? logra. Sí. Sí que vale. Es un testamento hológrafo y hay que adverarlo 9 días después de su conocimiento por parte del heredero que lo haya conocido. Lo que hay que hacer es hacer una pericial holográfica para determinar lo que es el documento dubitado y el indubitado. Es decir, el dubitado sería el testamento hológrafo, que no sabemos si es su letra o Y no, si la persona y ya el está- indubitado, Claro. que es que sabemos que es su letra. Claro. Manuel, siempre que vienes nos falta tiempo. Tengo las donaciones, tengo las herencias Sí. a las Mira, que mascotas. se me ha O sea, hecho corto. de verdad, tenemos que emplazarte a otro día para que nos resuelvas todas las dudas que nos Cuando van queráis, ya surgiendo. sabéis. Eso aquí en La Roca nunca pasa, no se nos acumulan los temas. ¿Verdad que no? No. Bueno, cambiamos de tema. Muchas gracias, Manuel. Nada, vosotros. A ver,